de oración. El santuario va a estar abierto en ese tiempo. Estamos en el libro de Juan. Este es uno de los textos más difíciles para mí, que yo he visto, para mí dar una enseñanza. Es una doctrina fija. Ellos dijeron que Juan aquí en este libro, en el Evangelio de Juan, él está teniendo esto dijo un comentarista, él dijo, este versículo es como un lugar de agua donde un niño o un bebé puede jugar y estar seguro. Pero es tan profundo que puede entrar a un elefante en este lugar porque es tan profundo este texto. Entonces es tan simple que un niño puede estar aquí y estar jugando y estar seguro. Pero también el comentarista dijo que este versículo es como ese niño que puede estar aquí y también tiene tanta profundidad que es como si un elefante venga y se mete dentro de este mismo verso. El verso que vamos a dar al principio es Juan 1:1, si quieren buscarlo en sus Biblias. Y dice la palabra de Dios esto, dice, en el principio era el verbo. Entonces dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces quiero dar principio en este día, explicar, dice, en 3 partes quiero tomar este texto. Lo primero dice, en el principio era el verbo. En el principio lo que quiere decir de esto es en cuando el tiempo pensó. Como nosotros, nuestra vida, en cuando Dios crea dentro del vientre de nuestra madre, nosotros damos principio es como un reloj. Y ese reloj es el palpear de nuestro corazón y es como un reloj. Pero un día ese tiempo va a terminar aquí en esta tierra. En el principio, dice la palabra, en el principio era el verbo. En el principio del tiempo, porque no hay tiempo en la eternidad. La eternidad es eterno, no hay principio, no hay fin. Como Dios es eterno, no hay principio de Dios. Él siempre ha sido, Él es Dios. Entonces, dice aquí en el principio era el verbo. Entonces, lo que nosotros entendemos de esto es que en el principio del tiempo, en el principio de la creación de este mundo, nosotros tenemos un principio. Este mundo tenía un principio, el tiempo tenía un principio. De este principio está diciendo Juan. Dice, en el principio era el verbo. En la eternidad, Cristo siempre ha sido Dios. Cristo siempre ha sido desde el principio de la creación y antes de la creación, antes del tiempo. ¿Cómo sabemos esto? Si lo quieren apuntar, Juan 14 dice esto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces Juan va explicando quién es el verbo. Entonces nosotros vemos aquí en el 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo de Dios, la palabra de Dios, entendamos esto, en cuando Dios creó el mundo, Él lo dijo con su palabra. No había relámpagos, no dice la palabra de Dios, y fueron relámpagos y una explosión y hizo el mundo. Lo hizo con su palabra. Con la palabra de Dios hizo este mundo. Con la palabra de Dios, solamente con su palabra se hizo este mundo. La creación, el principio del tiempo que nosotros conocemos como tiempo. Les digo una historia, en cuando yo tenía como 8 años. Y yo me recosté allá atrás en la casa de mi mamá, ya era noche. Y yo miraba las estrellas
Y yo miraba el cielo. Y yo en la oscuridad miraba y decía, si yo me caigo, si nada me detiene, yo voy a caer. Y me voy a ir siguiendo, cayendo. Y si topo con algo, tiene que tener algo al otro lado de eso. Y en ese momento yo me asusté porque vi la grandeza del universo. Vi que si yo caigo, nosotros caemos dentro y nada nos detiene y nosotros estamos cayendo y topamos con algo que está del otro lado de esa cosa. Eso es la eternidad. No hay fin. Es eterno. Nosotros tenemos que captar de la eternidad. Y aquí Juan está diciendo para nosotros la eternidad del principio, desde la eternidad, el tiempo y la creación, hay un principio. Y aquí dice la palabra de Dios, en el principio de qué, de la creación, en el principio de qué, del tiempo, de lo que nosotros conocemos. Cristo es eterno. No hay principio, no hay fin. Él dijo, yo soy el alfa, yo soy el omega, no hay término en mí. Y dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo. Y vemos en Juan 14, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, ¿de quién está hablando? De Cristo. En el principio de la creación, en el principio del tiempo, Cristo estuvo ahí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Juan está diciendo, Juan está testificando que él vio a Jesús. Él era uno de los discípulos que caminaba con Jesús. Y dijo, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y dice él también, lleno de verdad. Nosotros entendemos la gracia de Dios, lo que no merecemos nosotros. Jesús vino y Él era lleno de gracia. Él nos estaba ofreciendo a nosotros vida eterna. Y Él sabía, no lo merecemos, pero Él estaba lleno de gracia. El verso dice esto, en el principio era el verbo. Entendamos eso. Antes del tiempo, antes de la creación, Cristo ya estaba. Eso lo sabemos del versículo 14. El verbo existía antes de la creación. El verbo Jesús, Él existía antes del tiempo, antes de la creación de este mundo. Jesucristo es eterno y Juan está mostrando eso para nosotros. Antes del tiempo, antes de la creación, ya Cristo estuvo con el Padre. La palabra verbo quiere decir en el griego logos o logos. Logos quiere decir vida por medio de su palabra. ¿Ves? Lo que Dios habla es un amén, es hecha. Lo que Él dice, porque Él es eterno. Y la palabra en el griego es logos. La palabra logos quiere decir que el verbo existe. Todo lo que pertenece a vida, mira, todo lo que pertenece a vida, creación, todo lo que pertenece a tiempo, es de la palabra de Dios. Él es la vida. Él es la luz. Él es eterno. Él es el verbo. Él habló y se hizo. Era como decir amén. Entonces vemos eso, que el verbo existió antes de la creación y antes del tiempo. El logos, en la palabra de Dios, escuchen esto porque es muy importante. En la creación del mundo, Dios habló. Y se hizo los aves y se hizo todo creación en el mar, se hizo todo el poder de Dios. Y esto es muy importante. Y era perfecto. Dios habló y el mundo era perfecto. Alguien lo regó
alguien hizo mal, alguien trastornó lo que Dios hizo perfecto. Y es el hombre. Porque si el hombre no estuviera en este mundo seguirá siendo perfecto. Si en una manera el hombre, la mujer, la creación humana se quitará de este mundo se repara. El mundo que Dios creó. Y el verbo, el logos, desde el principio, Él dio vida y Él dio luz. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y en el principio era el verbo. Entonces dice, y el verbo era con Dios. ¿Cómo sabemos esto? Dice la palabra de Dios. Génesis 1:26 dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con quién está hablando? Acuérdense de esto, mira, apunten este versículo porque este es el base de nuestra fe. De la Santa Trinidad que nosotros creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios eterno, el Trino Dios. Y dice la palabra de Dios muy claramente en Génesis 1:26, dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen. No dijo voy a hacer, no dijo lo voy a hacer a mi imagen. Él está hablando pluralmente, que quiere decir que Dios antes de crear el hombre, antes de crear la creación del tiempo y de la creación de este mundo, antes de dar vida, Él está hablando. Y dice, entonces dijo Dios, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen. Él está hablando con alguien. ¿Con quién está hablando? El Verbo. El verbo que vemos que, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Con quién está hablando? Con Jesús, con el Logos, con el principio de creación y tiempo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice también la palabra de Dios en Génesis 1:2, dice así, y el Espíritu de Dios se movía sobre el faz del agua. El Espíritu de Dios. Entonces vemos la Trinidad en el principio de Génesis, en este libro que Él nos ha dejado para conocer quién Él es. Y dice Génesis 1:2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos al Padre, vemos al Hijo, el Verbo, Jesucristo, y vemos el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra de Dios en el primer versículo de Juan, dice, y el Verbo era con Dios. Una vez más, déme leerlo con todo eso en nuestra mente. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan está diciendo, el Trino Dios. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El milagro que yo pienso es esto. Dios iba a dar su vida por nosotros. ¿Y cómo iba Dios venir a este mundo en un cuerpo? Es un milagro. ¿Ves? Nosotros lo creemos. Yo lo creo con toda mi fe, yo lo creo con todo mi corazón, que Jesucristo, mi Salvador, es Dios mismo. Yo lo entiendo que Él es mi Salvador, yo entiendo lo que Él hizo por nosotros. Yo lo creo y lo entiendo y lo recibo y lo acepto porque es verdad. ¿Cómo sabemos que es verdad? Porque Dios nos está explicando esto en su palabra. Pero si lo entiendo, no lo entiendo. Lo creo. Dice la palabra de Dios que el justo vivirá por fe.
Yo creo, ¿por qué? Porque es tu palabra. Y tu palabra es vida y tu palabra es luz. Yo lo creo porque tú lo dijiste. No lo entiendo. Yo lo veo como una hija, un hijo, que papá dice esto y el niño, la niña cree. ¿Por qué? Porque papá lo dijo. Y nosotros mucho más con Dios Padre. Lo creemos porque Él lo ha dicho en su palabra. Dice la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y aquí también vemos que Jesucristo estuvo con el Padre desde la eternidad. Dice en el principio de qué? De la creación. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo. Esto está diciendo. De la Trinidad, estamos seguros, como cristianos somos seguros de la Trinidad. ¿Explicarlo? No lo puedo, pero lo creo. Lo creo porque Dios lo ha dicho. Había un niño en una escuela y la maestra dice a los niños, ¿quién puede explicar cómo trabaja la electricidad? ¿Cómo se forma, cómo trabaja la electricidad? Y un muchacho dijo, se levantó la mano y dijo, a ver Juanito, ¿cómo se hace? ¿Cómo se explica? Y dice, no sé, no se puede explicar. Y en ese mismo tiempo se levantó la mano otro. Y dijo, ahorita voy contigo, pero déjame ver qué dice Juanito. Entonces termina y dice, ok, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el poder atrás de la electricidad? Y el niño bajó su mano y dijo, me olvidé. Y dijo la maestra, el único que sabía cómo trabaja la electricidad y de dónde viene la electricidad, el único en todo el mundo que sabe cómo explicar la electricidad, y se olvidó. Así nosotros no lo podemos entender. No lo podemos entender como ese muchachito que pensó que tenía la respuesta, pero entonces se le fue. Así es nuestro Dios. Entonces nosotros creemos por medio de fe, porque Él lo ha dicho. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir. Encontremos un hombre, una mujer que no ha dicho una mentira. Y si yo digo aquí, ¿cuál de ustedes no han dicho una mentira? Y alguien levanta la mano, todos van a ver a esa persona y van a decir, qué mentiroso. Porque cada uno de nosotros fallamos. Y el verbo era Dios. Entonces vemos que Juan está mostrando que Jesucristo es parte de la Trinidad y es eterno. Nosotros vemos esto. Él es el amén. Todo lo que Él dice es seguro. Cuando nosotros decimos amén, yo les digo a los hermanos, ten cuidado cuando decimos amén y amén. Y se van a ir al infierno los que no creen en Jesús. Y uno dice amén. Amén quiere decir que así sea. Entonces tenemos que tener cuidado en cuando nosotros decimos amén. No hay que decir amén y se van a ir al infierno. Amén. No. Dios no quiere que ninguno se vaya al infierno. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Entonces pero Jesucristo es el amén porque lo que Él dice es. Él es el verbo y la revelación de la divinidad de Dios. Y cuando nosotros vemos a Jesucristo, estamos viendo el rostro de Dios. Porque en Él es Dios eterno, el Dios eterno. Entonces vemos que Jesucristo es el verbo y Él es la luz. Alguien escribió esto y es muy interesante, lo quiero leer. Dice esto, Dios nos dio vida natural. Esa vida estaba en su Hijo y nos da vida eterna y esa vida también es por medio de su Hijo. Dice el libro de Isaías 44, el profeta Isaías en el versículo 44,
en el capítulo, 44, dice esto: yo te formé del vientre de tu madre. Y no hay alguien más como usted. No hay nadie más como mi esposa, no hay nadie más como mi madrecita, no hay nadie más. Hay alguien que a lo mejor tiene la misma risa, pero no hay nadie más como usted. Y Dios los formó a cada uno de ustedes diferente, distinto. Y dice este autor, dice, Dios nos dio vida natural. Y esa vida está en su Hijo, toda creación. Nos ha dado vida eterna y esa vida eterna también viene de su Hijo. La palabra de vida es esto. En el griego la palabra quiere decir bios. Bios en el griego quiere decir biológico. Este carne, este hueso, este corazón. Biológico quiere decir la palabra bios. Pero la palabra que Dios usa aquí es distinto. No es bios. Dios nos formó con la palabra bios, que es biológico. Pero la palabra que Él usa aquí es so. Y la palabra so quiere decir esto: fuente de vida, principio de la vida y luz. Es distinto que el bio. El bio es cuando nace un baby biológico. Ese niño nace, sangre, hueso, carne. Biológico, Dios da vida. Viene una criatura dentro de nuestras manos, y cuando nació nuestro hijo, nuestra hija, cuando nació, Dios estaba manifestando su creación en plenitud. Las manos, vemos los pies, vemos los ojos, vemos que ellos apenas están abriendo los ojos, pero Dios creó al bios, a la creación. Pero aquí Él está hablando de algo diferente, el sol. Y el sol en el griego quiere decir el fuente de vida. Dios es el fuente de vida. Sea bios o sea espiritualmente, nosotros somos nacidos por medio de Dios, no solamente bios, sino espiritualmente sol. Él es el que nos da el fuente de vida. Él es quien, cuando algo pasa en mi vida, yo sé que Él tiene mi vida en sus manos. La fe y la alegría que yo tengo por medio de sol, la vida espiritual que Él infunde dentro de mí. Por eso la palabra dice Jesús a Juan, dice, no entrará el hombre, y quiere decir el hombre o la mujer, no entrarán al cielo si no son nacidos de nuevo. El sol, no el bios, porque era Zacarías era que le dijo eso. Y él dijo, no es que voy a entrar en el vientre, porque él dijo, ¿cómo es posible que yo entrará en el vientre de mi madre una vez más? Y él dijo, no es bios, es sol. Es la fuente de vida que Cristo da. Es el principio de la vida. Nosotros pensamos que nosotros estábamos viviendo bios. Esta carne, este cuerpo, nuestros ojos. Pero cuando viene el sol, cuando viene la vida, realmente la vida, es cuando nosotros entendamos que Dios es Dios. Y nosotros nos entregamos a Él. Porque antes de Cristo, el mundo estaba sin forma. Antes de Cristo, de la creación, del principio del tiempo, antes de eso, era oscuridad, sin forma. El 5 dice esto, y la luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Entonces quiere decir la evidencia de la luz es la luz.
Nosotros cuando prendemos una luz no tienes que explicar. Ella se explica sola. Es la luz. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no pueden prevalecerá contra ella, no puede. Cuando nosotros prendemos una luz no hay que explicarlo. Ella resplandece en las tinieblas. Y cuando la luz viene al hombre, brilla. Y esta luz es Cristo. Mira, antes de Cristo, la soledad, la tristeza, el pecado, la muerte. ¿Ves? Cristo da dos cosas, da vida y da luz. Y nosotros podemos ver lo que nos espera mañana. Como les dije, los romanos cuando ellos mataban a los cristianos, ellos dicen, estos no mueren como otro hombre. Los cristianos, ellos mueren diferente. Y nosotros morimos diferente porque nosotros tenemos una esperanza de lo que nos espera en el cielo. Un cuerpo nuevo. Estar ahí eternamente con Dios, sin pecado, sin tristeza, sin dolor, sin todas estas cosas y mucho más. Y los romanos veían a los cristianos morir y decían, estos mueren diferente. ¿Por qué? Porque esta tienda lo estoy dejando para una mansión eterna. Ellos veían esto, era la evidencia de la vida. La luz que viene y también la vida. Hay dos cosas que tienen temor los hombres, aún mucho más los niños. En cuando nosotros estamos viviendo, tenemos preocupación de la muerte. Sin Cristo no sabemos. Con Cristo sabemos dónde vamos. Sabemos quién nos detiene. Sabemos que nosotros nos agarramos de la mano de Cristo, pase lo que pase. Pero el hombre sin Cristo teme la muerte, porque no sabe. Y sabe, y él está viniendo a su mente todo lo que él ha hecho y lo que merece. Y también teme un niño la oscuridad. Jesucristo es vida y es luz. Y el hombre tiene miedo de la oscuridad. Pero no tanto como un niño tiene temor a la oscuridad. Un niño tiene temor. Naturalmente dentro de nosotros cuando éramos chicos teníamos temor de la oscuridad. Y eso era bueno, temer la oscuridad. Es bueno temer y estar seguro de la muerte. Cristo nos da las dos cosas. Nos da luz, esperanza para mañana y la eternidad después de la muerte. Pero el hombre adulto, el hombre grande, no le tiene tanto temor a la oscuridad. Pero no debe de ser así. Nosotros también debemos de temer la oscuridad de pecado. Nosotros debemos como adultos temer la oscuridad, el enemigo que quiere hacer, hurtar, matar y destruir nuestra familia, nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:20 dice esto. Romanos 1:20 dice esto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir este verso? Que desde el principio de la creación, el poder y la divinidad se han manifestado por medio de su creación. Los indios que yo miraba a los indios, yo me fascinaba
leer de los indios de aquí, de las Américas. Yo me fascinaba. Y ellos creían en esto, mira, escuchen. Ellos veían la creación, los aves, los peces. Ellos miraban los animales, el árbol que daba fruto. Ellos miraban estas cosas. Y ellos adoraban a un espíritu blanco, el creador de todas las cosas. Y los indios yo los veo en cuando ellos hacían unas cosas, no siempre, pero la mayoría de las veces, ellos vivían sobre la tierra. Y lo que ellos mataban, ellos comían. Y lo que ellos mataban, ellos se cubrían con ello. Ellos hacían tiendas con el piel del animal. Ellos comían todo del animal. Ellos lo que mataban, comían. No echaban a perder nada. Y yo pienso en mi mente, digo, a lo mejor así es como Dios quiso que el mundo sea. Y ellos esperaban, y ellos creían en esto. Y esto me maravilla, es esto. Ellos creían en el Creador blanco que creó todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Por este texto. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder. Vemos la creación y vemos la manifestación de su eterno poder. Vemos las hormigas que no tienen mayordomo, no tienen alguien que les está diciendo, ellos hacen. Los pájaros, ellos hacen su nido y lo saben hacer. Ellos no tenían maestro. Y dice aquí, por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad. Entonces dice esto, y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de estas cosas. ¿Cuáles cosas? La creación, hechas de modo que no tienen excusa. Uno dice, yo no creo en Dios. Explícame la perfección de la creación. Explícame la perfección de este mundo. Es una maravilla. Y estas cosas, la creación de Dios, el logos de Dios, el principio de vida, el sol, el principio, el dador de la vida, esto se ve en Él. Dice, la creación del mundo siendo entendido por medio de esto y las cosas hechas de modo que nadie tiene excusa. Yo no creo en Dios. Uno dice, explícame esto, explícame la vida de una hormiga. ¿Ves? Dios es el creador y aquí vemos que Cristo estuvo ahí porque Él dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen. Y la creación desde el más alto, poderoso ángel en el cielo, creación de Dios. Hasta un gusano que vive en la tierra, creación de Dios. Todo es creación de Dios. Todo es maravilla de Dios. Dice Génesis 1:2 esto. Dice Génesis 1:2 esto. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuchen. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue luz. Antes de Cristo, ¿dónde estuve yo? En la oscuridad, temiendo la muerte. Pero después del desorden, después de todo esto en mi vida, vino Dios y dijo esto, y Dios dijo, sea la luz,
y fue la luz. En nuestra vida, Cristo dice que sea la luz, y hay luz. ¿En luz de qué? Amigo, ¿en luz de qué? Que nosotros podemos entender quién es Dios. Que nosotros podemos salir de la oscuridad y entender. ¿Han oído esto? ¿Han oído este dicho? Ahora sí veo. Ahora sí entiendo. Se me prendió el foco del entendimiento. ¿Quién eres tú, Dios? Jesucristo, mi Salvador, que murió en la cruz por mí. Tú eres el sol. Tú eres la vida. Yo he vivido en oscuridad toda mi vida y ahora veo la luz. Y en nuestra vida, en un día de nuestra vida, Jesucristo dijo, sea la luz. Y nosotros lo captamos y entendimos quién era Jesús. Te necesito en mi vida. Hay perdición, hay oscuridad, hay muerte. Las dos cosas que un hombre teme. Dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada, y así como mi vida vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como aquí, el Espíritu Santo está moviendo sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo esto, sea la luz. Y entendemos y vemos quién es Dios. Yo lo quiero. Yo quiero no solamente la vida biológica, sino yo quiero conocer el Creador